Buenos días. Vamos a hablar de esto. Trasciende, hay informes que siguen las investigaciones para comprobar a todo aquel exfuncionario que haya actuado corruptamente con los bienes de un país tan pobre como Honduras. Hemos tenido información de que siguen las investigaciones. Ministerio Público ha sacado a la luz más actos de corrupción cometidos en administraciones anteriores. Saludo aquí a la directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, licenciada Melissa Elvir. Bienvenida. Muy buenos días, Raúl. Gracias por el espacio. Gracias a todos los televidentes también por abrirnos un espacio en su casa. Gracias. El abogado Alex Navas, analista. Abogado, bienvenido. Gracias, Raúl, colegas, por estar aquí en su distinguido programa y bueno, para analizar estos temas de profundidad que son importantes para este país. Abogado Carlos Arévalo, bienvenido. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, licenciada Melissa, abogado Navas, pueblo hondureño. Estamos acá con la objetividad de tocar y profundizar en estos temas que nos hacen daño a todos como sociedad hondureña. Nadie está excluido del impacto negativo que conlleva la corrupción en este país. Todos somos y sufrimos los efectos de este cáncer. En nombre de la salud se han cometido los mayores actos de corrupción en Honduras, como el Seguro Social, hospitales móviles, mascarillas sobrevaloradas, y ayer se ha capturado al exministro de Salud Pública en la administración del presidente Porfirio Lobo, el doctor Arturo Bendaña. Él también fue presidente del Club Deportivo Maratón, ha sido traído a Tegucigalpa desde San Pedro Sula. Licenciada Elvir, ¿qué comentarios tiene sobre esta captura? Bueno, yo creo que van a seguir saliendo este tipo de situaciones, ¿verdad? Sobre todo porque el Ministerio Público está tratando de hacer su trabajo. Esperemos que tengan todos los esquemas de investigación realmente fundamentados, apegados a derecho, que se respete el debido proceso. Al final, la presunción de inocencia, como todos los principios de todos estos casos, pero realmente lo que la ciudadanía y esperamos en temas generales son precisamente que vayan siendo investigados todos aquellos casos que no solamente han sido temas de pasillo, sino que se ha demostrado también que han sobrevalorado algunos procesos, que han cometido abusos de autoridad, que han cometido cohecho, precisamente para poder demostrar que realmente están luchando contra la corrupción, ¿verdad? Esperamos también que sean investigados casos de todos los niveles, mejor dicho, de todos los tiempos, de los diferentes gobiernos que han sucedido casi en los 40 años de democracia que tenemos y que han sido objeto de investigación, pero que no han pasado o que simple y sencillamente han quedado engavetados en algunas etapas. Sí, para usted, abogado Navas. Mire, Raúl, yo creo que hay que definir de que la corrupción normalmente ha existido en este país. Pero voy a aprovechar para preguntarle esto. Sí. Oiga bien lo que me dice alguien. Está raro cómo capturan 11 años después a ese señor. Este dejó de ser ministro en el 2014, hace 11 años. Yo he visto cómo puede actuar el Ministerio Público en esos casos. Y cuando el gobierno de turno controla el Ministerio Público y los juzgados, no hay nada que hacer. Es que al final se quiere, digamos, desviar la atención de estos actos de corrupción con el tema de persecución política, ¿no? Es decir, bueno, fueron hace 11 años. Normalmente los casos de corrupción o criminalidad organizada que son investigados por el Ministerio Público llevan mucho tiempo, ¿no? Los análisis financieros, los análisis forenses, los análisis fiscales, las pruebas. Hay que reconstruir muchas pruebas. Recuerde usted, Raúl, que por ejemplo los bancos solamente tienen obligación de resguardar la información durante 5 años. Y eso hay que reconstruirlo forensemente y eso lleva un tiempo por el Ministerio Público. Además hay que hacer hincapié en que el fiscal general anterior pues resguardó o empapeló algunos casos que hasta ahora el nuevo fiscal general lo está llevando a cabo, ¿no? Y eso creo que hay que aplaudirlo por parte de la población, ya que no hay que desconocer que en Honduras existía una estructura para capturar el Estado y convertirlo en un botín.
un andamio de corrupción que se construyó desde de la más alta esfera del Estado para drenar todos los fondos públicos, no solamente en medicinas o en salud, sino que en infraestructura, en agricultura, en otros rubros donde se drenaron fondos públicos, y eso lo demuestra las 14 líneas de investigación que llevó la Maxi del 2016 al 2020, donde uno de los casos también fue vinculado a estos casos que ayudó al tema del Seguro Social, y que colaboramos con el Ministerio Público para que esto se llevara a cabo. Creo que es un paso importante. Es un paso importante, sea que fuera de los gobiernos que sean, hay que avanzar sobre el tema de corrupción, independientemente del partido o del grupo social o la élite que pertenezca. Creo que el fiscal general debe ir a atacar todos los espacios donde hayan estas redes de corrupción y tratar de desentrañarlas a lo interno. Lo último que voy a decir, que este es el momento, Raúl, este es el momento político, el timing, para aprobar la ley de colaboración eficaz. Ahí sabríamos exactamente todo lo que ha pasado en la corrupción de este país, porque habría personas que están dentro, que son mandos intermedios, que son mandos técnicos, que podrían develar a la luz cuál ha sido, digamos, la monstruosidad de la corrupción que ocurrió en este país en un tiempo no muy lejano. Abogado Arevalo. Licenciado Raúl y compañeros panelistas, yo pienso de que ante el entuerto que hay en este momento, el estancamiento que hay en el Congreso Nacional, por las revisiones a todo ese marco jurídico que ha sido exigido para la venida de una CICI al país, este es el trabajo que debe hacer el Ministerio Público. Debemos de exigir como sociedad, y no incomodarse nadie, de que lo que tenemos haga su trabajo. Por un momento olvidémonos de la CICI, porque mientras esté en manos del Congreso Nacional la decisión de que venga, muy difícilmente va a venir. Entonces, como sociedad, exijamos que Tribunal Superior de Cuentas haga su trabajo, para eso fue creado. Ministerio Público haga su trabajo, que también para eso fue creado. Procuraduría General de la República también haga su buen papel y trabajo. Eso es lo que tenemos que esperar los hondureños y exigir. Y ante este déficit que ha habido de persecución al delito de corrupción en Honduras, enhorabuena, pues es lógico, y esto hay que decírselo claramente a la sociedad hondureña. Si bien es cierto que hay muchos casos de corrupción que se cometieron hace más de 10 años, 4, 6, 8 años, no menos cierto es, como lo decía el abogado Navas, de que tuvimos un ministerio público durante 10 años. 10 años, y el que quiera defender eso, realmente no sé si vive en Honduras o si estará lúcido realmente, pero durante 10 años que hubieron latrocinios inhumanos contra la sociedad hondureña, no se presentó, ni siquiera se abrió una línea de investigación. Tuvimos un ministerio público sordo, mudo y ciego, que se dedicaba a perseguir manifestantes, que se dedicaba a perseguir campesinos, que se dedicaba a perseguir personas con delitos de bajo perfil. Mientras ese crimen también bien organizado, porque es un crimen bien organizado también el político que hace sus pandillas y sus alianzas oscuras para saquear las arcas del Estado, también es un crimen organizado. Y más inhumano utilizar el sector salud, el sector salud para robarse el dinero del pueblo. Eso es inhumano. Murieron infinidades de personas en estos lapsos que se saqueaban y robaban el dinero por medio del Seguro Social, por medio de la Secretaría, la CESAL, la Secretaría de Salud. Pienso yo que es lo que se debe de hacer y se debe seguir haciendo. Y nosotros como sociedad hondureña no debemos polarizarnos y no debemos confrontarnos los unos con los otros por la persecución de los malos políticos que han llegado al estrato gubernamental a enriquecerse en un país que tiene precisamente el mayor déficit social en salud pública.
en educación, en infraestructura vial. Entonces, no es posible que ahora nosotros como sociedad pretendamos incomodarnos y molestarnos ante la persecución de los corruptos, porque entonces estaríamos en una convergencia de incomprensibilidad y de no saber qué es lo que realmente queremos como sociedad. Yo aplaudo y estoy de acuerdo que se persigan los corruptos, y los corruptos deben de perseguirse de manera universal. El que es corrupto, indeterminadamente el partido político al cual se haya llegado a arropar bajo un abanderamiento o una ideología, debe de darle cuentas al pueblo hondureño. Y es más, este es el momento, como le decía el abogado Navas, Alex Navas, miren, este es el momento, Congreso Nacional de la República. Yo voy a ir más allá. El abogado Navas dijo de que era el momento para aprobar la ley de colaboración eficaz. Pero demos un paso más adelante, y le voy a dejar el reto yo a ver si existe algún cerebro pensante de todos esos 128 diputados propietarios y suplentes que hay en ese Congreso. Presenten también una moción para crear un programa de protección de testigos. Pienso yo que eso también debe de ir. Claro que sí. Debe de ir, licenciado Raúl, también de la mano con la ley de colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque tenemos deficiencia en la protección de testigos. Aquí usted dice algo como testigo protegido en la mañana, usted ya es cadáver en la noche. Entonces, definitivamente tenemos que ser sobrios. Estas cosas se piensan con cabeza fría, no con cabeza caliente. Debemos de exigirle a los países cooperantes también, a los países cooperantes y que están exigiendo también el combate frontal a la corrupción, que ayuden también a un programa de protección de testigos, porque se necesita en el país. Y pienso yo que ese es el verdadero también estancamiento que hay, y el no avance del combate frontal a la corrupción. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo tiene miedo en este país de dar un testimonio, todo el mundo tiene miedo, licenciado Raúl Valladares, de decir aquel o este tienen el dinero, aquel o este fueron los que hicieron este latrocinio en contra del Estado y el dinero se encuentra aquí, allá o acá. Sí, búscame la nota que pasamos hoy en la mañana y voy a pasar lo que dijo el hijo del señor Bendaña anoche cuando fue detenido, lo trajeron a Tegucigalpa. Con todos estos casos de corrupción que presenta el Ministerio Público, se podría decir que Salud es la Secretaría de Estado que más utilizan para cometer estas irregularidades en todos estos años. Bueno, ya han habido investigaciones, ¿verdad?, que solamente se utiliza la tercera parte de los fondos públicos en realidad para poder brindar los servicios en materia de salud, con todas las instituciones involucradas, es decir, no solamente la Secretaría de Salud misma, sino que todos los hospitales públicos, y que las 2/3 partes prácticamente van entre una y otra cosa con abuso de autoridad, o sea, con todos estos delitos de corrupción, y hay que hacerlo más directo, y se lo roban en el transcurso para que lleguen entonces los medicamentos hacia los hospitales, hacia los ciudadanos. Y eso, perdón, ha sido una fuerte crítica precisamente porque están jugando con la salud de la ciudadanía hondureña. Ya hay muchos estudios internacionales también, el índice de percepción de corrupción, el Latinobarómetro, que ya dicen que parte de las instituciones que menos confianza tienen son precisamente aquellas que brindan servicios públicos, precisamente porque no se encuentran la mayor cantidad de respuestas en estos procesos. Sobre todo en los últimos años se ha visto una fuerte escasez de medicamentos dentro de los hospitales públicos, producto de las decisiones de pasar de fideicomiso a estar sin fideicomiso, a generar entonces los procesos de compras y contrataciones que siempre han sido criticados precisamente por mucho tiempo que se conlleva para poder brindar estos procesos. No solo en tema de salud, en materia de infraestructura, como decía el abogado Navas, ¿verdad?, que se ha demostrado también que es parte de las contrataciones que mayores investigaciones tienen que obtenerse, no solamente por temas de generarle mayor precio a estas obras, sino que en muchas ocasiones también porque las obras
no son finalizadas y se terminan pagando hacia el Estado. O parte precisamente de los procesos de investigación de los últimos meses y por el cual fueron objeto de extorsión era precisamente por ese tema, el tema de infraestructura, ¿verdad? Es decir, no importa, como decía el abogado Arévalo, quién desarrolle este tipo de delitos, en realidad tiene que llevar todo el peso de la ley para que realmente se tenga temor a desarrollar este tipo de delitos, precisamente porque no hay forma de que realmente pueda ser ayudado por algún amigo o amiga de los funcionarios para poder salir de la cárcel. Sí, eso no. Veamos qué ha dicho la familia del exministro Bendaña. Adelante, compañeros. Esto nos cayó de sorpresa, yo estaba trabajando, nosotros somos una familia trabajadora, eso es lo que hemos aprendido de nuestros antepasados desde hace 80 años que tenemos el hospital en nuestra ciudad. Mi padre es una persona que no ha hecho nada más que hacerle el bien a la gente. Según el Ministerio Público lo acusan de un fraude de más de 224 millones. Pues no lo sé, ahí está mi papá con sus bienes que han sido los mismos. Bueno, nosotros vivimos en nuestra casa desde que yo tenía 15 años, ya tengo 52 y está en la misma casa. Ustedes podrán decirlo, mi papá no tiene propiedades fuera del país, no tiene otras casas, no tiene nada de qué, o sea, ¿dónde está ese dinero? Como decían, ¿dónde está el dinero? Y aprovecho que estoy en los medios a nivel nacional para pedirles que salvaguarden la salud de mi papá. Es una persona mayor, él tiene 71 años, es una persona que padece de la presión del corazón, tiene un problema, tiene 3 hernias en la columna, padece del síndrome lumbociático, iba ahorita con dolor, no puede estar sentado mucho tiempo. Como dijo, su padre es inocente. Es inocente, es totalmente seguro. Abogado Navas. Mire, Raúl, también hay que decir algo puntual en este caso, ¿no? Muchas veces las investigaciones de la corrupción van orientadas al tema del funcionario público. Pero aquí nos damos cuenta, y en otros casos, que también hay actores privados que están coludidos con esta funcionalidad, con la administración pública para hacer estos actos de corrupción. En el Seguro Social y muchos de los informes que sacó la Comisión Interventora del Seguro, no solamente decían de lo que hizo Mario Zelaya era el gran acto de corrupción, sino los empresarios que al final le vendieron cosas al Seguro Social que no eran funcionales, que no servían y o no las entregaron, por lo tanto, y además que casi extorsionaban a los funcionarios públicos para obtener ese tipo de contrato. Creo que también aquí hay que ir a esa corrupción público-privada que ha estado, digamos, como un mecanismo funcionando ahí y que eso debe de no solo atacar al funcionario público, sino también a empresarios o grupos o sectores, élites que están metidas en estos actos de corrupción. Lo que yo espero, ¿verdad? Como abogado, diría que se haga el debido proceso, que hayan todas las garantías de juicio para que estos funcionarios y estos actores privados también que van a presentarlos a la audiencia de declaración de imputado tengan todas las garantías judiciales para que puedan presentarse, pero estimo yo que el Ministerio Público, antes de presentar este requerimiento, tiene todos los procesos, todas las investigaciones, todos los análisis para presentar un requerimiento robusto y que pueda llegar a una condena, algo condenatorio en este caso. Creo yo que los funcionarios, muchos de ellos, fíjese, no necesitan estar haciendo estos actos de corrupción, tienen una buena vida a veces en materia privada, pero cuando llegan al Estado se ven sometidos a este caldo de cultivo y al final cometen estos actos de corrupción que, como dijo el abogado Arévalo, dejan sin medicinas, sin insumos médicos, sin seguridad social, sin atención hospitalaria a la gran mayoría de la población que tanto lo necesita. Abogado Arévalo. He escuchado atentamente las declaraciones del hijo del exministro, el doctor Tuki Bendaño, y pues aquí debemos como sociedad, y creo que lo sabe la licenciada Melissa, el abogado Navas, de igual manera usted, licenciado Raúl Valladares, que los tipos de delitos son por acción y omisión. Hay ministros que llegan, ¿y quién es el responsable del manejo del presupuesto en una Secretaría de Estado? Es el ministro es la cabeza.
Independientemente si es una persona honorable, tiene que tener mucho cuidado cuál es su equipo de trabajo. Tiene que estar siempre al pendiente y supervisando la erogación presupuestaria de ese dinero que le ha sido asignado por medio de partidas en el presupuesto de la República. Porque si bien es cierto, usted como ministro puede ser una persona íntegra, pero aquí los delitos, vuelvo y reitero, son de acción y omisión. Y cuando usted permite la desbandada económica, permite el hurto y el robo y misericordia del presupuesto del cual usted es responsable, usted tiene que dar cuentas. Usted tiene que dar cuentas porque usted es el responsable directo. De igual manera, pues yo espero de que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República hagan un buen trabajo. ¿En qué sentido? De que se tengan pruebas fehacientes, de que las líneas de investigación no tengan el menor porcentaje de error. De igual manera, tienen derecho, todas las personas que son encausadas por delito de corrupción tienen un derecho a un justo juicio, a una legítima defensa, que se les respeten de igual manera pues sus derechos humanos. Eso es garante del Estado, ¿verdad? Y lo que exigimos, vuelvo y reitero, lo que exigimos es que todas aquellas personas que por acción u omisión han contribuido a perforar, a debilitar la economía nacional a tal grado que por actos de corrupción y misericordia, para mí un corrupto es genocida, abogado Navas, para mí es genocida, deberían de ser calificados y debería de catalogarse como genocida un corrupto. ¿Por qué genocida? Y máxime cuando se roban el dinero de salud pública, ¿cuántos miles de muertos hay por la falta de atención hospitalaria en este país, por la falta de medicamentos en los hospitales públicos? Porque la infraestructura de medicina pública es para el pueblo, para las personas que no tienen los recursos necesarios para ir a una consulta médica privada, que esa es la gran mayoría del porcentaje de hondureños. Y robarles el dinero para que no haya medicinas, y no solamente que no haya medicinas, las que hay las compran vencidas o las compran de mala calidad, como fue el famoso caso de las pastillas de harina. O sea, eso es no tener alma, es ser desalmado. Ese tipo de personas deben de ser catalogados como genocidas, porque por ellos hay muerte, por la corrupción hay muerte en el sector salud. También hay muerte por la desesperación de no haber una fluidez económica interna en el país. Hay personas que se suicidan porque ya no soportan y no tienen un horizonte ya, y el efecto de la corrupción es que también bajan las reservas internacionales netas, van para abajo, van para arriba también las importaciones. ¿Por qué suben las importaciones y las reservas internacionales netas bajan? No soy economista, pero leo y me informo. Pues sencillamente porque al importar, entre comillas, al importar más cosas es donde hay fuga de dinero. Por un ejemplo, lo que sucedió con eso, lo último que ha salido, los vehículos a los bomberos, o sea, es increíble. Es increíble la desfachatez, son inhumanos los corruptos en este país, y que les caiga todo el peso de la ley y que no vengan a decir, como lo dijo el abogado Navas, Alex Navas al principio, me está persiguiendo, es persecución política, como lo he dicho en otros foros. Algunos me están insistiendo, fue ministro hace 11 años, ¿por qué eso? Pero volvemos, licenciado Raúl Valladares, ¿qué tipo de fiscal general tuvimos nosotros durante 10 años? Lo sabe la licenciada Elvira y el abogado Navas. ¿Qué tipo de fiscal tuvimos? Un fiscal que solo salía en revistas, era fotogénico. El pueblo lo conocía solo cuando salía en revistas, y se estaban llevando el dinero en sacos, se lo estaban llevando en sacos. No, entonces no es posible. Y que no vengan a decir que es persecución política. Yo siempre lo he dicho al licenciado Raúl Valladares. ¿Quiénes son los que llegan a la administración pública? Políticos. ¿Y a quién se tiene que seguir cuando son corruptos y se roban el dinero público? A políticos. Mire, Raúl. Solo me dicen aquí, aclararle al señor Carlos Arevalo que el caso mal llamado pastilla de harina es un caso juzgado con sentencia firme para los acusados y fue un caso inventado por la ACJ. Bueno,
De que tiene razón el televidente, sí tiene razón. Fue un caso que ya fue juzgado, pero habría que ver qué tipo de juzgamiento hubo. Según los estudios que hicieron, doctores en química y farmacia, se presume que al decir, pienso yo que el televidente está confundido, al decir pastillas de harina, no es precisamente que era harina lo que iba ahí, sencillamente pastillas que no tienen sus componentes químicos. Tampoco soy químico farmacéutico, pero para eso es bueno leer, estudiar, para saber lo que usted va a hablar. Los componentes químicos que un medicamento tiene van de acorde a lo que se quiere producir. Si una pastilla de acetaminofén para quitarle el dolor de cabeza no lleva acetaminofén, entonces ¿qué es? Si no lleva el componente, si una pastilla de acetaminofén de 40 miligramos solo le pone 5 miligramos de acetaminofén, entonces ¿qué es eso? No es esa pastilla de acetaminofén. Entonces, mire, aquí lo que está bien claro en Honduras y siempre va a existir, un lado de los que defienden y apoyan la corrupción y una gran mayoría de ciudadanos que estamos en contra de la corrupción, porque vuelvo y reitero, por la corrupción hay suicidios, por la corrupción hay muerte en las carreteras, por la corrupción hay muerte en los hospitales, por la corrupción no hay oxigenamiento de las finanzas públicas y no hay dinero para que sea dirigido a diferentes proyectos sociales. Y el que defienda corruptos está bien, está en su derecho y nadie se va a molestar. Licenciada, bien, ya vino Marvin Ponce. Ajá, Marvin, se le arruinó el carro. ¿Cómo está, Marvin? Bienvenido. Buenos días a todos los invitados a este foro. Disculpe que me he retrasado, pero es que una cola nos agarró ahí en un choque. Gracias por la invitación, don Raúl. Estaba escuchando al licenciado Arévalo, al abogado Arévalo. Realmente que el fenómeno de la corrupción, yo creo que con Melissa y hemos estado en más de 50 foros hablando de estos temas. Los corruptos son tantos que es imposible olvidarlos, diría el poeta Sosa, ¿va? Aludiendo al poema Los Pobres. Mire, realmente yo que estuve cerca de la administración pública, realmente los niveles de corrupción son alarmantes. Las técnicas de robo que han inventado los corruptos son impresionantes. Y realmente el problema es que caen unos y otros no caen, ¿va? En esos grupos de corrupción caen algunos y otros no caen. Y los que caen son protegidos por el Código Penal, porque el Congreso fue tan desvergonzado que cambió el Código Penal para que no fueran al mambo los corruptos. El Congreso Nacional también paró que no siguiera la MASI porque ya habían casos concretos, porque aquí no se trata realmente que no han habido decisiones políticas, han habido decisiones políticas para que se enfrente a la corrupción. El Congreso también hasta se puso inmunidad parlamentaria para que no fueran a ser requeridos por casos de corrupción. Todavía está. Todas esas cosas están ahí, y esa inmunidad ahí está todavía. Ahí está. Entonces los corruptólogos nuevos que llegaron al Congreso, ¿qué pasó con ellos? Van adelantados. No han hecho nada, pues. Más bien hay una confrontación contra los organismos que persiguen la corrupción en el país. Hay un ataque a la sociedad civil dirigida desde el Estado para que no haya quien persiga a los corruptos actuales. Yo creo que hay que entender realmente que estos fenómenos, la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, se han insertado en estas sociedades de América Latina tan fuertes que nuestras pequeñas instituciones han sido debilitadas, pues, debilitadas. Yo veía ahí cuando hace 20 años que yo entré a política cómo salían los grandes costales de dinero, aquellas grandes maletines de dólares en poder de políticos, realmente del crimen organizado, del narcotráfico. Vi realmente cómo llegó gente extraña al Congreso que no tenía ninguna influencia, pero que a puro dinero sucio llegó. Yo inclusive me atreví a decir cuando se aprobó la extradición, amigo Raúl y compañeros, que el presidente Juan Orlando sacó a la prensa, porque dijo que la extradición hay que aprobarla en forma aquí nosotros los diputados. ¿Para qué saca la prensa, presidente? Si aquí hay 14 narcotraficantes, le dije yo ahí. Porque yo he sido frontal, pues, porque yo creo que las cosas hay que enfrentarlas. El miedo nos tiene así, va. Aquí hay miedo de hablar del narcotraficante, porque si hablo del narcotraficante, o el que fue juzgado por narcotraficante, o que conocemos por narcotraficante, nos puede mandar a matar.
Pero yo creo que hay que perder el miedo. Yo creo que hemos perdido todo, hay que perder el miedo, como dice el refrán. Nosotros realmente vemos y esperamos realmente en esta nueva escenario político que debe haber persecución política. Pero debe haber persecución a los políticos corruptos, hay que perseguirlos hasta donde estén. Eso de Tuqui Bendaña es persecución política. ¿Qué es para Marvin Ponce? Es persecución a políticos corruptos. Totalmente. Persecución a políticos corruptos. Sí. Y persecución a empresarios corruptos también. Sí. Persecución a jueces corruptos, ligados a la producción de medicamentos que están ahí en el requerimiento fiscal. Así es. Entonces, aplaudimos la decisión del fiscal de que retome esos temas. Y aquel que ande hablando de persecución política, ahí están los hechos. La fiscalía lo que sí tiene que tener es buenas pruebas, porque esos abogadones que protegen delincuentes son fuertes también. Son fuertes. Hay un grupo de abogadones aquí que se sonrió la licenciada. Que protegen delincuentes. ¿Eso de abogadones cómo es eso? A veces son más fuertes que el juez. Y inspiran miedo, inspiran confianza, porque tienen conectes. Y aquí vienen a estos foros, don Raúl. Bien. Entonces yo creo que hay que tener claro realmente que hay que identificar también hasta los abogados que defienden delincuentes. El que roba hay que llevarlo al mamo. Y yo creo que es cierto que es el debido proceso, pero también que no sea un juez que se preste para falsear datos, para recabar, para descartar pruebas, solo porque está pagado, porque hay corrupción. Este muchacho fallecido, un hombre de 34 años, se desgració la vida pues por un acto de corrupción. Pero yo les juro que siguen traqueteando algunos jueces ahí también viendo estos casos, no toman ejemplo. Entonces, yo creo que esta es mi primera aproximación que quería decir, don Raúl. Sí, solo les leo un par de cosas que la gente está aquí. Para empezar, el abogado, el doctor Denis Castro también, la Secretaría de Salud es en todo gobierno el más apetecible botín de donde históricamente se han defraudado las finanzas públicas. En el 2006 detectamos el hurto de 100 millones de lempiras en efectivo. Abrimos la oficina del Ministerio Público en esa secretaría, se acreditó montones y cómplices, se condonó a los hechores materiales, nadie fue a la cárcel, aunque usted no lo crea. El segundo botín de compra de armas y demás es la Secretaría de Seguridad. Saludos a Marvin, un hombre con historia y experiencia, dice Denis Castro Bobadilla. Por aquí está también el señor Carlos Padilla, criminólogo. Me parece que ciertamente nunca antes como ahora se ha destapado actos de corrupción público y felicito al fiscal general por su gestión. Recordemos que la percepción de corrupción es la causante directa de la violencia social, ya que el consentimiento de estos actos, el Estado descuida sectores que forman un estado de bienestar para la población. Y Carlos Chactur, aquí, Omar García dice: buen día, no olviden que Tuqui Bendaña era ministro de Pepe, con el dicho del zancudo se mata así, y este Pepe no habló de corrupción para no dañar a su partido nacional en el caso del defalco del Seguro Social. De los 4 años de gobierno de Pepe, Honduras fue percibido como el país más corrupto de Centroamérica durante 3 años, según Transparencia Internacional, dice don Omar García. Y aquí, bueno, ya voy a leer en un momento a don Carlos Chactura. Aquí está. Buenos días, un saludo a los panelistas. Lo que debería investigar el Ministerio Público son todas las compras y contrataciones directas que ha hecho este gobierno bajo PCM y decretos de emergencias inexistentes. No tardan en decretar 9 emergencias en el sistema penitenciario para contratar directamente en la construcción de la mega cárcel de la Isla del Cine, donde hay intereses de funcionarios actuales y exfuncionarios de la refundación. Otro acto que todos tienen los matices de corrupción en el complejo científico industrial. Convocan a concurso en diciembre y en enero sacan decretos de emergencia para contratar directamente y pasan el proyecto del FIS a la CID, porque el ministro tiene intereses particulares en él, dice Carlos Chactur. La construcción de un complejo científico industrial no puede ser catalogado como una emergencia. Doctor. Con una pregunta que usted hacía antes, Raúl, ¿por qué después de 11 años? Mire, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2017-2018 dice que la corrupción es un delito de lesa humanidad. Sí. O sea, que estamos hablando de que es un delito contra toda la sociedad, ¿no? Hace algún tiempo, en la década pasada, siguieron a
asesino nazi, ¿no? Uno que cuidaba los campos de concentración, Iván el Terrible, ¿no? de Mudjik, creo que ese es el apellido, y 98 años tenía, y lo fueron a seguir, lo llevaron en silla de ruedas a Alemania para juzgarlo. Son delitos de lesa humanidad. La corrupción no debe prescribir en este país. Porque como decíamos aquí, creo que coincidimos, afecta directamente a las personas que más lo necesitan, a los más vulnerables, a los que realmente necesitan de la protección del Estado. Y por lo tanto la corrupción es un delito, es un flagelo que afecta tanto no solamente las condiciones de vida, el desarrollo, sino que afecta la democracia y el Estado de Derecho. Por lo tanto, creo yo que, como vuelvo y repito, hay que aplaudir lo que está haciendo el fiscal general, pero también debemos los empresarios, por ejemplo, nunca han aplicado aquí el tema de compliance, el tema de ética, el tema de hacer reglamentos para que no tengan que transar con el Estado para sus beneficios personales. Con todos estos datos, con todos estos juicios, también hay corrupción privada que debe ser atajada y que el COEP, por ejemplo, las cámaras de comercio deben de establecer medidas de contención para que esto no sigan, digamos, infiriendo o intercediendo en el poder para conseguir contratos. Mire, Raúl y colegas, aquí se aprobaron en el caso el caso fraude en el Gualcarque, se aprobaron los decretos de emergencia e inmediatamente, 24 horas después, estaban aprobadas las licencias ambientales, los permisos para el aprovechamiento de los ríos. O sea, ya se tenía todo listo, el poder político y el poder económico conjunto para drenar los fondos públicos y aprovecharse de los bienes naturales nuestros. Eso solo es un ejemplo de lo que puede pasar en este país y, como dice Marvin, aquí había una corrupción a cielo abierto. Y creo que lo que está haciendo el fiscal general y algunas instituciones del Estado es de aplaudirlo y hay que seguirlo empujando como ciudadanos y como sociedad para que esto tenga buen puerto al final. Bueno, es que al final no es una justificación, eso se realizó hace 10, 11 años, ¿verdad? Es decir, creo que de lo único que tenemos que estar claros es que no hay que dejar que este tipo de delitos pasen en más tiempo para que no vayan a decir entonces, no, ya venció el delito. Es decir, simple y sencillamente, porque ya pasó el término, ya dejamos de investigarlo. Buen punto. Creo que ajá. Ayer, y le decía a ellos, antes de entrar al aire, me dijo alguien, mira, ve, los privados, y eso prescribió, ya eso no les van a hacer nada. Bueno, esperemos que no lleguemos a ese tipo de consecuencias, ¿verdad? Y que entonces este fiscal esté luchando en contra de todos los sistemas, incluyendo el tema de prescripciones, ¿verdad? Realmente lo que necesitamos demostrar es que realmente se tiene voluntad política y se tienen las armas necesarias para luchar contra la corrupción. Se hablaba mucho del Código Penal y que se requiere de reformas, pero no son discusiones que están en el marco del Congreso Nacional en este momento, a pesar de que eran abanderados entonces de la abrogación, de la reforma, de generar entonces procesos para realmente fortalecer la lucha contra la corrupción mediante este Código Penal que fue aprobado en el año 2017, si no me equivoco, en medio de que la Maxi estaba aquí. Pero no es solamente un tema de marcos jurídicos, pareciera que solamente están enfocados en este momento en reformas electorales, vienen años políticos y no son los espacios más adecuados entonces para poder empezar a discutir códigos penales que no van a tener las bases bien asentadas para poder ejercerse en el marco de un sistema de justicia que realmente sea efectivo para la ciudadanía hondureña. La prescripción de los delitos de corrupción es un tema que todavía debe de discutirse dentro de ese sistema político, ese sistema económico, donde no se permitan entonces este tipo de prescripciones, simple y sencillamente porque estábamos hablando, como decía el abogado Navas, de crímenes de lesa humanidad que no deberían de prescribir
porque hay muertos, hay personas que no están bien educadas porque tenemos un sistema de educación entonces realmente sin la fuerza necesaria para poder generar un bienestar socioeconómico a la sociedad hondureña. Si más no recordamos, son distintos procesos, ¿verdad? Ahora, a pesar de que se ha unificado el Tribunal Anticorrupción, Crimen Organizado y Ambiente, sigue siendo otro marco, otro contexto del Poder Judicial para realmente pasar por el sistema de justicia, entonces, este tipo de casos. Distinto entonces a aquel caso de las famosas pastillas de harina, ¿verdad? Donde se cuestionaba mucho el sistema, mucho más que ahora, por lo menos el sistema judicial. Esperemos que realmente puedan hacer las investigaciones más ahondadas en estos términos. A veces pareciera que la Fiscalía también da todas las pruebas necesarias para poder pasar al siguiente paso en el sistema judicial, es decir, en las audiencias iniciales casi siempre presentan todas las pruebas que tiene la Fiscalía para poder hacer los requerimientos fiscales, pero también entonces para poder darle todas las armas a los defensores privados para ir de lleno en contra de todo lo que están presentando. Y eso sigue siendo un tema cuestionable precisamente entonces porque deja solo al Ministerio Público para poder desarrollar, no solamente para poder desarrollar esos procesos investigativos, sino que entonces para poder no tener las armas suficientes para realmente defender entonces a los más vulnerables que somos la ciudadanía, precisamente porque no estamos en los procesos de investigación ni en esos procesos que debemos de ahondar en el día a día en la lucha contra la corrupción. Marvin. Sí, mire, yo creo que en este gobierno, en todos los gobiernos hay corrupción, y en este gobierno también porque el sistema está diseñado para robar. La ley de contratación del Estado ha pasado a segundo plano y ahora la norma se convirtió, la contrata directa y la excepción es la ley de contratación del Estado. Cada día más aparece la contrata pública, la compra directa, los decretos, los PCM. ¿Y viendo ojos clavos como el de ayer, no les dará miedo? Sí, pues no, de la que no les da miedo. Yo creo que muchos de ministros entre 5 años van a estar siendo juzgados porque están robando. Hay bastante corrupción, hay mucha... Mire, ve, el 70% de las compras públicas de la Secretaría de Salud son a compra directa. Entonces, y se eliminó aquel fideicomiso de salud que más o menos tenía cierto control, por lo menos. ¿Va? No sé si ustedes hicieron alguna veeduría social de ese No, de ese hicieron fondo, otras organizaciones. pero se percibía por la gente que había más transparencia. Era por medio de USAID, ¿no? No, era por medio, creo que estaba en un banco. Había un fideicomiso. No, Banco Occidente era el banco. Sí. Pero realmente, bueno, después si quiere yo pero comento sobre eso. no sé si era tan malo para deshacerlo, pero realmente pasar de un fideicomiso a una contrata pública es tremendo, pues los medicamentos están comprando en contrata directa. Hablaba yo con uno de los gerentes administrativos me dice, estoy sorprendido, dice, de salud pública, que me decía, ahora me dice, todo es contrata pública, ya casi no hay licitaciones, dice. No hemos hecho ninguna licitación este año. Entonces, Marvin, disculpe. Y más que quieren eliminar la figura del comprador público certificado. No, ya está eliminada ahorita. No la han reincorporado. Y yo le aseguro, y en todo, donde están medicamentos, armas, tecnología, construcción, infraestructura, ahí hay grupos de la familia participando en esas estrategias de compra. Influyen. Entonces yo creo que los que gobiernan y los jueces, los fiscales, realmente debemos de hacer un pacto por mejorar la justicia en el país. Yo creo que ya no se puede seguir protegiendo delincuentes, gente que si usted va a ver ahorita, se hace una comparación, la casa donde viven ahora los nuevos funcionarios, las escuelas donde tienen a sus hijos, los carros que tienen y los viajes que hacen en relación a hace 2, 3 años que no eran funcionarios públicos, usted va a ver la diferencia.
y la diferencia abismal que no coincide con los sueldos de los grandes funcionarios. El que gana 20, 25 mil lempiras, a pura cacha le ajusta la plata para sobrevivir 30 mil lempiras, ¿va? Pero hay muchos funcionarios ganando más de 60 mil lempiras que no tienen justificación solo porque es muchacha bonita, porque la muchacha es bonita. Hay una persecución de género. El ministro quiere tener 4 muchachas bonitas en la oficina y la condición tiene que ser bonita. Y le dan 60, 70 mil lempiras. Y esa práctica se viene haciendo desde los tiempos de Chimirri, allá en el Jundutel y otras instituciones. Se viene haciendo eso en Jacobo Regalado, allá. Entonces, está bien, si la muchacha es bonita y tiene talento, que bien, que le paguen bien. Pero también no es correcto realmente que solo porque la mujer se le vea solamente por su apariencia física y también se use como tráfico de influencias, también el acceso también a los derechos de las mujeres, pues, porque una muchacha que nunca ha tenido un sueldo, 50 mil, 60 mil lempiras, fácilmente son sacadas por los corruptos, pues. El ministro corrupto que utiliza su poder para eso, sí. No digamos para las compras. Yo creo que realmente hay que ponerle paro. Y yo creo que en el tema de corrupción, si no hay que dejar de tocar la vara. Y hay que seguirle la pista a este fiscal y al fiscal adjunto y a toda la fiscalía de la corrupción y de la UFERCO. Hay que seguirle la pista realmente si no lo están dorando la píldora o realmente hay un proceso de reconversión en la fiscalía para despartidizarse, para despolitizarse de los padrinos que los pusieron en esos puestos. Porque el padrino que pone en un puesto, alguien se cree dueño de la institución. Eso pasa en el tribunal de elecciones. Hay más poder del funcionario que la puso, el político o el padrino que la puso a la funcionaria, que del partido político. Porque aquí no debería ser por partido político un consejero electoral, pero aquí es por partido político. Todo lo que son instituciones colegiadas son repartidas políticamente. Entonces nunca hemos aspirado a tener unas instituciones independientes. Entonces, en este tema de la corrupción hay muchas cosas que prever. A mí me parece que la presidencia y el Consejo de Ministros está abusando de los PCM para estar otorgando contratas directas. ¿Cómo le va a dar contrata directa a una cárcel en la isla del Cisne que la gente no la quiere, pues? Pero que se han impresionado de que hay que ir a una cárcel a 18 horas del mar, de Ceiba hasta la isla del Cisne, son 18 horas en lancha rápida. O sea, ¿con qué logística se va a esa cárcel? ¿Qué urgencia tenemos para hacer eso, para que sea con contrata directa? Ahora, el mentado ferrocarril interoceánico, nadie va a invertir 20 mil millones en este país de dólares para hacer algo que geopolíticamente los gringos no quieren que se haga. Nunca han querido Estados Unidos que se hagan estos proyectos de canales en toda América Latina. México lo ha querido hacer, Colombia lo ha querido hacer, Panamá tenía un segundo canal. Pero México lo hizo con el Tren Maya, ¿no? Hizo un Tren Maya, pero no es un canal interoceánico. Yucatán al norte, sí. ¿no? Entonces, lo que Marvin, quiero pero decirle, parece que Estados Unidos fue de los primeros que se pronunció ahorita con ese interoceánico, que apoyaban. Pero de los empresarios, del diente al labio, pero allá anda el secretario privado con un grupo ahí de país en país, allá en Europa, en Estados Unidos, en China, ofreciendo un canal que nadie va a hacer. Y además le dicen, todo lo que gastes en eso del canal va a ser directo, pues. Yo creo que no, creo que tiene que haber ciertos niveles de control. Está bien que se hagan sus viáticos y todo, pero nos van a salir con un montón de consultorías y estudios ahí ficticios, sobrevalorados, básicamente para robar, pues ocupan las instituciones. Yo creo que el ministro, el secretario privado, don Héctor Mendoza Zelaya, debe desistir de ese proyecto que no va a lograr nada, va a fracasar y va a derrochar dinero. Mejor que se dedique a ayudarle a su mamá a gobernar bien, porque el gobierno le falta todavía más lucidez, más energía, más actividad, más propuesta, más dinámica. El gobierno va muy lento todavía, pues 2 años y medio después. Entonces yo creo que más bien estamos realmente donde realmente los familiones influyen mucho realmente. Cuando se lo del familión aquí como una figura política era nueva, ¿verdad? Pero ya al verla operar uno mira realmente que las 3 familias fuertes que ejercen poder en el gobierno están metidos en actos de corrupción que tienen que ser investigados también en su defecto. Repite eso, Marvin. Marcame eso. Sí, las 3 familias que están ahí están metidas en actos de corrupción, en nepotismo,
en las compras públicas, en los grandes negocios, están metidas. ¿Usted tiene una sustentación, una acusación fuerte contra los que gobiernan? Pues percepciones tengo, percepciones. Porque sí, le voy a poner un ejemplo. ¿A cambio de qué le dimos nosotros el puerto de Necán a China? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué se le compró un contrato de energía a China? Claro que se trasladó. El puerto de Necán está trasladado a China, a una compañía china que tiene actos de corrupción. ¿Dice el abogado Navas que no? No, yo creo que están en negociación. No, ya está trasladado. Están en negociación. La portuaria ya firmó un convenio y un contrato y ya está en poder de China. El gobierno chino. Y lo que están negociando es el de Puerto Castilla también, que lo hagan a China. Entonces, todas esas transacciones de entrega, ahí no se anda hablando del Congreso, ahí se hace un convenio en Caja Presidencial, un PCM. El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa hace un decreto de emergencia ambiental cuando no le toca esa función. Y también ahí andan quitándole los negocios del oro a alguna gente que se ha dedicado por décadas a eso. ¿A quién le están quitando negocios de oro? Cuente. A toda la gente del Guayape. Los artesanales. Les andan quitando los equipos. Los artesanales. ¿Quién se los anda quitando, Marvin? La Serna, la policía, la fiscalía, hasta jueces andan ahí sacando gente. Por un decreto que metió el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa que no tiene nada que ver con el tema ambiental. Pero ¿cuál es la corrupción puntual de los Porque se quieren quedar con las minas. Que hay un sector de poder que se quiere quedar con las minas. Todo el tema forestal, ambiental, está dirigido a una familia. ¿Cuál familia? Una familia. ¿Cuál familia? Ahí me voy a quedar ahorita. Marvin, pero haciendo un análisis histórico y realmente no con percepciones sino con hechos, no, pero, quien han estado aquí... Es que le puedo haber hecho, lo que pasa es que no tengo las pruebas como para ir a un tribunal. Las minas han sido las transnacionales, ¿no? Gold Corp, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Esos son los que han drenado los que están de pero a ellos no los han perseguido. Minerales. Ahora están persiguiendo los artesanales. Yo creo que hay que el país y todo el tema económico y el tema de los acuerdos con otras naciones no se puede ver solamente con un tema de percepción, sino que con datos u hechos duros, ¿no? Que nos puedan ayudar a construir una mejor narrativa de lo que nosotros vamos a tomar como decisiones como poder. Yo sí creo que hay algunas cosas que deben de mejorarse en el gobierno, pero hay otras cosas que están bien, o sea, que han hecho bien. Mire, se estaba hablando mucho ayer de la cancha famosa, ¿no? del Estadio Morazán, ¿no? En Honduras por primera vez le ganó a México. El debate no fue la cancha, ni cómo se había dejado la cancha, sino una foto. Un póster. Un póster, ¿no? Sí. O sea, un póster. ¿Qué es lo que estamos viendo como sociedad? Distorsionado, ¿no? La foto o la cancha que la habían mejorado, que Honduras ahí por primera vez, Raúl, que estábamos hablando el otro día de fútbol, fue por primera vez que le ganamos a México ahí, aunque le habíamos ganado en la sub-23, creo, en los Juegos Olímpicos ahí en México. Pero que al con fin, gol de Eric Gallego. Con gol de Eric Gallego de la España, exactamente. Y al final lo que tenemos que ver es, más allá de nuestra limitada a veces percepción, sino que tenemos que ver las cosas con hechos, ¿no? Yo solo quiero remontarme, Raúl, con el tema de la corrupción, volviendo a ese tema, de este caso de medicinas. El primer Twitter que hizo el doctor Juan Jiménez Mayor, primer vocero de la Maxi, dijo que le habían dado medidas sustitutivas a un periodista por el cambio de un cheque de 1 millón de lempiras. ¿Quién era el periodista? Era, creo que un periodista deportivo, ¿no? Henry Gómez. Un periodista deportivo que le dieron medidas sustitutivas y él salió de la cárcel, ¿no? En ese mismo momento, el colegio médico, que estaba creo que la doctora Suyapa Figueroa y estaba también CIPRODE, que sacó un informe, la gente decía, bueno, pero solo es 1 millón de lempiras y le dieron medidas sustitutivas, ¿no? Porque era como menos de 1 millón y podía él conmutar la pena. Y en ese interín, donde él estaba negociando su salida, se murieron 2 mujeres por pastillas, no sé si es el caso de pastillas de harina o no, se murieron 2 mujeres embarazadas que le dieron pastillas y que no tenían todos los insumos químicos y por lo tanto se desangraron cuando no le pudieron parar la hemorragia cuando salieron embarazadas. Ese es, digamos, el núcleo, sí, el numen de la corrupción, ¿no? ¿Dónde afecta la corrupción? Donde hay muertes, donde hay efectos trágicos para la sociedad, ¿no? Ahí es donde hay que atacar. Y por eso,
cuando me hablan a mí que dicen que es persecución política, bueno, deberíamos de ir a ver a esas mujeres, ¿no?, que murieron ahí, o niños, por ejemplo, que no se pueden atender porque no se tienen los recursos totales para poder atender estos temas. Honduras tiene cuestiones estructurales y siempre lo he dicho yo, no empezó la historia de Honduras el 27 de enero del 2022 cuando empezó la presidenta Castro, porque hay cuestiones estructurales que se vienen arrastrando y que vienen dañando, digamos, una administración que de alguna forma tiene que sopesar algunas situaciones para poderlo llevar. Pero no podemos desconocer, Marvin y colegas acá, que en el periodo del Partido Nacional estos 12 años fue una corrupción a cielo abierto y que ahorita la está descubriendo el fiscal general, gracias a Dios, y que con una CICI seguramente será esta solamente la punta del iceberg para saber la obscenidad o los actos bochornosos que se hicieron de la corrupción en la administración pública. No solamente estos años, ¿verdad? Es decir, en los 40 años de democracia ha existido corrupción, pero también desde que se creó Honduras, es decir, los 200 años se ha demostrado también que han existido abusos de autoridad, que han existido malas decisiones, precisamente para poder generar que la balanza vaya más en favor de un sector que del otro. Entonces, no es que podemos decir solamente los últimos 12 años, no es que podemos decir solo estos 4 años, sino que en tema generalizada, la corrupción siempre ha sido un tema por el cual hemos luchado desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, pareciera entonces que estamos casi siempre todos los días tocando las puertas precisamente para luchar contra la corrupción. Es decir, ahora la excepción es ese tema de que la excepción sea cumplir con la ley y no hacer contrataciones directas, son cosas que se tuvieron que haber visto desde el inicio. Es decir, ya había un fideicomiso, tuvo que haber una transición entre ese fideicomiso y contrataciones públicas, licitaciones, para poder entonces mejorar el sistema de salud, ¿verdad? Es decir, todos esos temas tienen que ser tocados con planificación, pero esa crítica de que nunca planificamos, de que siempre apagamos fuego, son cosas que entonces tenemos que empezar a establecer pilares realmente fuertes para que esa lucha contra la corrupción se vaya evidenciando en el día a día. Pero no que entonces hoy tenemos un nuevo caso y volvemos a discutir, ¿hay o no hay corrupción en el país? Bueno, la corrupción existe, la voluntad, hay buenas voluntades políticas dentro de los funcionarios para realmente fortalecer esa lucha contra la corrupción y eso nadie lo va a negar. Pero pareciera que los malos entonces tienen mayor fuerza todos los días que nos meten goles en esa lucha contra la corrupción en el día a día. Es decir, ustedes que estaban hablando de fútbol, hasta el mismo fútbol ha estado enmarcado en ese tema de corrupción, ¿verdad? Un deporte que es tan apasionado para todos los hondureños y que entonces ese es el momento en el que todo el mundo se apasiona precisamente en luchar contra la corrupción porque están tocando un pilar fundamental en la sociedad hondureña. ¿Y qué es lo que ha sucedido en los últimos años? Nosotros como sociedad somos concesionarios de la corrupción, somos tolerantes, avalamos la corrupción. Ese es el problema que tenemos como sociedad. Y yo escuchaba su intervención, licenciado Elvir, que usted y de los compañeros acá panelistas, de que decía de que algunos delitos prescriben. Pero lo que nunca va a prescribir en Honduras son los efectos de la corrupción. El hambre no prescribe, la miseria no prescribe, el dolor de los muertos por las estafas en salud no prescribe. La necesidad de la sociedad hondureña de ver presos a todos los corruptos, y no solo presos, vayámonos más allá, abogado Navas, Marvin, licenciado Elvir, licenciado Rol Valladares, pueblo hondureño, vámonos más allá. Si con solo el hecho de que las personas vayan presas ya nos damos por satisfechos como sociedad, yo al menos como hondureño no. ¿Por qué? Porque sigue siendo una carta de invitación al funcionario público, de que le dan una asignación presupuestaria, vengo, me embolso 20, 30, 50 millones, me voy al country club de Támara a estar preso, o a La Tolva, donde sea, al primer batallón a estar preso 2, 3, 4 años, y cuando salgo voy a ir a disfrutar ese dinero mal habido, ese dinero que causa dolor, violencia, frustración y muerte a la sociedad hondureña. No es justo. Lo que no debe de prescribir en este país son
Los delitos de corrupción no deben de prescribir, tampoco debe de prescribir la persecución de bienes. Se debe de hacer un procedimiento adecuado a la persecución de bienes de origen de lavado de activos del dinero público, porque el lavado de activos, vamos a dejarlo claro, el lavado de activos no solamente proviene del narcotráfico y el crimen organizado, también viene de ese otro crimen organizado, como ya lo dije, de malos políticos que se prestan. Y aquí no se tiene que enojar la empresa privada. La empresa privada es muy... no se puede mencionar nada, porque son muy ariscos. Yo estoy de acuerdo que la empresa privada y gobierno tiene que haber armonía entre la empresa privada. La empresa privada es la sangre económica de cualquier nación. Tiene que haber una armonía, pero tampoco no debe de haber un aprovechamiento y chantaje. El empresario que se ha prestado, porque para un acto de corrupción se necesitan corruptores y corruptos. Todo aquel mal empresario que se ha prestado a la corrupción, también que dé cuentas, que se exhiba. No es justo que como sociedad hondureña tengamos que seguir bajando la cabeza, no es justo. Aquí, y le hago un llamado al Congreso Nacional, endurezcan las penas contra los corruptos, en vez de estarlas haciendo más flexibles, de ser más permisivas, endurezcan las penas, hagan también procedimientos de prevención. ¿De qué sirve que se endurezcan las penas si no hay prevención? Por un ejemplo, exíjanle a todos los ministros un POA, un plan operacional anual, exíjase lo que sea obligatorio presentarlo. También que se presente el programa también de gastos y contrataciones anuales, la proyección de gastos y contrataciones anuales que se haga. Que se hagan los procedimientos adecuados también. Tenemos exigencias también de la ley de contratación del Estado, la ley administrativa, que todo eso se lleve a cabo para que no haya corrupción. Nosotros tenemos un buen ordenamiento jurídico, tenemos buenos procedimientos administrativos. El problema es que aquí nadie respeta la ley. Todo mundo cree que es dueño del erario público. No debe de prescribir y vuelvo y reitero, Congreso Nacional, no debe de prescribir la prescripción de los bienes y el dinero público. Ese lavado de activos públicos no debe de prescribir. ¿Para usted esa acusación contra el exministro es correcta? Si tienen el asidero legal, es correcta. Porque hasta el momento solo escuchamos lo que dijeron de que si hay un defalco, hay un defalco. De que existe el defalco, existe, pero el problema aquí es por qué muchos salen libres. Por el mal proyecto de requerimiento fiscal que muchas veces se presenta. Si el doctor Tuki Bendaño cometió un delito de acción o de omisión cuando fue secretario de Salud Pública, que le rinda cuentas al pueblo hondureño, que le rinda cuentas, porque vuelvo y me retrotraigo unos minutos atrás. Usted como funcionario público es corrupto por acción u omisión. Si yo soy honorable, ¿de qué me sirve a mí ser honorable? Y de saber, como dijo Pepe Lobo, yo lo sabía, pero por no hacer daño no abrí la boca. Eso es ser corrupto. Es un corrupto por omisión. Sabía de que se estaban robando el país y no abrió la boca para no perjudicar en las elecciones a su partido. Eso es ser corrupto. Está actuando por omisión. Si no se está echando el dinero en sus cuentas bancarias y en sus bolsillos, pero usted se da cuenta, usted puede ser muy íntegro, pero si usted sabe que todos sus colaboradores a su alrededor se están robando el ministerio, todo el dinero del ministerio, se están robando todo el país, usted también es corrupto y se vuelve también permisivo. El que permite y tolera la corrupción también es corrupto. No necesariamente que usted venga y le eche mano al dinero público. También cuando calla, es sordo, mudo y ciego ante los latrocinios, también es corrupto y también debe de ser castigado. Debe de ser castigado todo aquel también que por omisión. Y en el caso del doctor Tuki Bendaño, vamos a ver cuáles son los medios de prueba, porque sabemos que el derecho no es subjetivo, el derecho es objetivo, abogado Navas. Aquí, y ese es un problema que tenemos ya que terminarlo también. Aquí todo lo hacemos al revés,
Primero se captura, después se investiga y después se presenta la plena prueba. Debe de ser al revés. Se debe primero de investigar bien, como lo hacía la Maxi. La Maxi que habría líneas de investigación, la Maxi. Cuando ya tenía las pruebas en la mano, hacía conferencias, ¿sí o no? Así es. Aquí están las pruebas, mire, aquí están involucrados y ya hacían el despliego de responsabilidades de personas involucradas en base a líneas de investigación. Pero ¿qué sucedía? Juan Jiménez Mayor daba conferencia y decía que había, incluso cuando dijo, yo lo recuerdo, y esto me llama poderosamente la atención y corríjame usted si no es cierto, se abrió una línea de investigación contra Mauricio Oliva cuando era presidente del Congreso Nacional. Y esa fue la varita mágica para cortarle la cabeza. ¿O estoy mintiendo? Hubo un amparo ante la Corte Suprema de Justicia donde prohibió investigar a uno de los actuales precandidatos del Partido Nacional, igual que al doctor Oliva, para no investigarlos, y eso fue, digamos, como usted lo dice, también fue minando el mandato que tenía la Maxi, ¿no? No solamente eso, sino otras cosas que se jugaron en política exterior que al final minaron el mandato del doctor Juan Jiménez Mayor. Así es. Estados Unidos es uno de los principales colaboradores, y eso nadie lo va a desconocer, de colaboradores en proyección social en el país. Y colaborador al tener más de 2 millones de hondureños, permitirles que trabajen en Estados Unidos, que son los que sostienen el Producto Interno Bruto en este país. Permítanme, solo voy a hacer una pausa. Sí. Voy con comerciales y volvemos. Son interminables los casos de corrupción en la administración pública. ¿Qué se va a hacer? Ojo, y con lo que ha dicho Marvin Ponce aquí, si yo fuera ministro del gobierno, ya le avisé a un ministro del gobierno, le puse, hey, aquí Marvin dice que todos son corruptos los de este gobierno. Yo digo Marvin aquí. Bueno, dijo, ahora miren la reacción de sus compañeros del panel. Usted aquí vino a decir que los tres que gobiernan, que las tres familias que gobiernan están completas. La noticia aquí hoy que Marvin Ponce ha dicho, que las tres familias, mira que el muchacho está haciéndole así, que sí, que las tres familias que gobiernan están metidos en actos de corrupción. Sí. Eso dijo. Claro, sí. Y lo sostiene. Claro, sí. ¿Lo sostiene? Sí. Doctor. No, mire, yo lo que creo es que los países que se han desarrollado han hecho un pacto entre la sociedad y las élites para poder mitigar la corrupción y desarrollar un país. Si las élites no ceden en que no quieren que les toquen sus intereses, por ejemplo, les digo, esa ley de justicia tributaria, que esa ley, si hay muchos especialistas internacionales han dicho, es una ley correcta para que los empresarios que ganan más tienen que pagar más por un tema de desigualdad del país. Este país puede tener mejores derroteros, pero cuando tengamos funcionarios al servicio de estas élites políticas, que como dijo Marvin cuando era diputado, que llegaban al Congreso y que daban dinero ahí para patrocinar ciertos proyectos o ciertas leyes, entonces el país no va a cambiar. No va a cambiar. El sistema, como usted lo dice, está diseñado para que el funcionario honesto, el funcionario ético falle, ¿no? Falle. Pero solo lo interrumpo un momento por el tema. Pamela, cuéntenos qué pasa con el exministro Arturo Bendaña, conocido como Tuki Bendaña. ¿Está lista? Son 9 casos que tiene Tuki. Adelante, por favor. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Y buenos días a los panelistas del foro La Entrevista. En efecto, como usted lo mencionaba, en estos momentos ha salido el exministro de Salud Arturo Bendaña, conocido como Tuki Bendaña, en dirección a los juzgados de criminalidad y corrupción, en compañía de también los otros 3 capturados que se dieron pues la noche de ayer, quienes están siendo acusados igual de los delitos, en este caso de un presunto fraude de aproximadamente 224 millones de lempiras, según lo que dio a conocer el Ministerio Público. Se tenía previsto que ellos salieran de aquí a las 8 de la mañana, se tuvo un leve imprevisto, por lo que se acaban de salir hace unos instantes y nosotros estamos listos para darles a conocer. Ellos están en dirección a la audiencia de declaración de imputado, donde se conocerán más detalles de las acusaciones que está realizando el Ministerio Público en contra de los funcionarios quienes presuntamente cometieron varios
delitos en la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa en 2010 al 2014. Bien, ahí están las cosas, abogado Navas. No, como le decía Raúl, yo creo que la corrupción aquí debe de, primero, el fiscal general debe ir hasta las últimas consecuencias sobre estos casos, ¿no? Sea quien sea, caiga quien caiga. O sea, aquí debemos de, la corrupción no tiene ideología y tiene que ir avanzando sobre esos temas. Pero también el fiscal general no puede navegar en esta tormenta solo, deben apoyar los jueces. Miren lo que pasó con este juez Vallecillo. Entonces, el Poder Judicial debe hacer un acto de contrición también y hacer una profilaxis, una limpieza de algunos jueces que no están dando resultados. También hay que ver que hay fiscales y jueces que son valientes. Mire, jueces anticorrupción o fiscales anticorrupción que no tienen seguridad, que no tienen carros blindados, que no tienen prebendas, que se van en taxi a los juzgados para ir a presentar causas de alto impacto. Eso creo yo que se debe corregir en el país para darle todas las herramientas para luchar contra la corrupción. Yo sí considero que en este país hay más gente comprometida en el combate a la corrupción que vinculada a estas redes que están tratando de hacerlo. No todos los funcionarios están metidos en actos de corrupción, ni tampoco en el anterior gobierno, no todos tampoco estaban metidos. Hay algunos que renunciaron y dijeron, no, yo no comparto esto y me voy a la vida privada, pero hay otros que sí quisieron seguir manejando en esas aguas negras y vean los resultados de hoy, ¿no? 11 años después, desengavetado un caso de corrupción de alto impacto, 280 millones de lempiras que eran destinados para medicinas para la gente de hospitales públicos, ahora enfrenta a la justicia el exfuncionario Tuqui Bendaña y los privados que también estaban metidos en esta estructura de corrupción. Es que Tuqui es uno de los casos tantos que le vienen a él, va. Hay unos casos que tenía con la primera dama también. Hay un caso de un equipo médico que supuestamente vino donado y que se fue para hospitales privados. Debería ser testigo protegido usted, Marvin. Sí, No, Marvin. es que mire, Marvin sabe mucho de aquí el testigo protegido, al siguiente día todo el mundo se da cuenta quién es. Sí, hay que hacer programa de testigo protegido, Marvin. Mire, lo que sucede, mire, que entonces, la clase política todavía, por ejemplo, la candidata Rixi Moncada anda hablando de un socialismo democrático con un pueblo que me va a acompañar, pero preñada por un montón de actos de corrupción en el gobierno. ¿Pero qué? Preñada por actos de corrupción de su gobierno. ¿Ella? Sí, hombre. Sí, Otra- mire, eso, otra el hermano, otra hora. Marquen eso. el hermano de Otra ella última hora. el hermano de ella se va 40 días a los Juegos Olímpicos con viáticos y todo eso. Pero le pone el puesto que No, tiene. pero que ahí tiene que andar el Comité Olímpico Internacional, la gente importante en deportes, hombre. Está cuestionado también esas canchas. Ahí deberían dar los atletas. Nos ponen en doble vía, ¿va? Porque estamos de acuerdo con que jueguen en esos estadios, ¿va? Que jueguen, tal vez así juegan bonito ese montón de piedras que tenemos nosotros. Pero también nos ponen la opacidad realmente que la grama es mala, que la contratación es directa, que la contratación es mala, que están robando el dinero a nombre de los estadios. Una pregunta. Entonces, sí, una pregunta. Entonces, todas esas cosas. Una pregunta Entonces, normal. ¿Usted cree que alguien... un socialismo democrático no Le se hago puede hacer con le hago una corruptos? pregunta. Mire, ve. En el 2007 yo cambié la grama del Estadio Nacional y puse una pantalla. Yo fui. De acuerdo, sí. La pantalla la conseguí con Tigo, costaba $500,000 en ese tiempo. Le di a Tigo que podían publicitarse en el estadio y publicitarle en la vía. Les dije que me dieran $1 millón a cambio en inversión $1 millón en la vía y en el estadio. Así pusimos la pantalla. Yo no concibo, que alguien va a querer ir a robar pisto por poner una grama. Serán brutos. Yo no creo eso. Porque nadie quiere ir preso, más bien por mucho pisto que le ofrezcan. No piensan, están borrachos de poder y no ven las consecuencias y ven los casos y todo eso. Porque también aquí se está jugando con muchas cosas, porque también hay una figura que debería ser doblemente castigada, que es el corruptor. El empresario que ofrece dinero y que ofrece y que hace que caigan en la corrupción. Y también los auditores internos deben también ser investigados porque no llevan controles de esos jefes de compra. Hay jefes de compra que se han hecho millonarios aquí
Porque solamente se miran los ministros a veces. Abajo hay un montón de corruptos que nadie los investiga porque es el que hace las compras, el que contrata a la empresa, el que trae las imprentas, el que trae el proveedor. Y se ha hecho un CAE, se ha hecho el contratista sugerido y nada. Pero yo creo que con eso nos quieren distraer, entonces hay una opacidad. Y mire, lo peor es lo peor que hay es que también en estos temas de contrata pública, pues directa, realmente ya cuando usted dice vamos a hacer hospitales en forma directa, ¿va? O sea, ya cuando se sustituye, yo creo que la MASI planteó que la ley de contratación del Estado ocupaba una transformación. Sí, claro. Una revisión. Sí. ¿Qué hace el Tribunal Superior de Cuentas ahorita? Nada. ¿Para qué nos sirve esa institución tan cara y tan grandota que hay? Correcto. Solo alcaldes y regidores y algunos que otros maestros tiene ahí. Y alcaldías pequeñas, Marvin, las más pequeñas. Pero realmente esa institución debe ser dinámica, andar persiguiendo a los presuntos corruptos, a los que manejan pisto. Pero no atacamos los partidos políticos. Mire, por ejemplo, un caso. Hay un diputado que lo expulsaron del Partido Nacional porque votó en contra de la línea partidaria, ¿no? Y lo expulsaron. O sea, hubo una resolución del Consejo Central, del Comité Central del Partido Nacional y lo expulsaron. Pero no expulsan a la gente vinculada a actos de corrupción, al narcotráfico, al crimen organizado. Bien. Y están en las planillas de cada uno de ellos, ¿no? Usted se fija ahora, a quienes escogen son las personas que están vinculadas o estuvieron vinculadas a actos de corrupción. Entonces, los partidos políticos también, que dominan el Tribunal Superior de Cuentas, dominan la Unidad de Política Limpia, dominan el Instituto de Acceso a la Información Pública, deben también hacer una limpieza hacia adentro. Sí. Y eso lo ha recomendado la OEA, Naciones Unidas, el mecanismo contra la corrupción, de la Convención contra la Corrupción MESICIC. Eso, porque de lo contrario es un acuerdo entre las élites políticas para no hacerlo. Pero los partidos políticos lo tienen que hacer. Y yo siempre he dicho y escribí un artículo sobre eso. La sociedad civil se ha quedado en el tema de denuncia. Vamos a denunciar. Pero no hemos hecho construcción de ciudadanía democrática para que esto no suceda. Correcto. Aquí exportamos, Marvin y Raúl y colegas. Anda destapado Marvin hoy, me dice el abogado Padilla. Sí, bueno, y como le digo, hay que ponerlo como testigo protegido. Me dice Lesman Morazán, José Raúl, me dice, está destapado Marvin. No, es que mire, es que cuando el tema de la corrupción realmente es que yo creo que hay que entrarle en serio, pues. Sí. No podemos renunciar, ya que ya no vino la CICI, pues que no vino la CICI. No. Entonces ahora exijamos al fiscal, a la Corte Suprema que mire, pero un mensaje que yo estoy viendo. Si meten a un juez, lo meten preso. Y un juez que tenía un alto nivel, ¿va? Sí, claro. No era un gato. Era coordinador pero ese no era un gato. De los jueces Y lo mandaron a agarrar y lo amparon preso. Sí. Y lo dejaron preso. Pero y ahora meten un ministro de hace 11 años. Si yo fuera funcionario público y veo eso, digo, uy. ¿Sabe qué coincide también ahí? ¿Sabe qué? Pero no prenden. De manera definitiva no prenden, porque al final, o sea, hay este tipo de jueces y es de público conocimiento de forma interna en el Poder Judicial mismo, pero nadie se atreve a denunciar, precisamente porque empiezan a ver entonces quiénes son sus contactos, o por lo menos lo que dicen esos jueces de quiénes son sus contactos, ¿verdad? Porque son graves los comentarios que hace un juez de esta envergadura, diciendo entonces yo no le hago caso a fulanito y a sutanito, sino que yo le hago caso a altos políticos, ¿verdad? Es decir, la justicia no puede ser subjetiva, como decía el abogado, ¿verdad? Tiene que mantenerse de manera objetiva, tiene que mantenerse dentro de su rango, pero llegar a tener la osadía de decir entonces que fulanito y sutanito lo respaldan y que puedo hacer y deshacer en el marco de un sistema de justicia, en manos de quién estamos, entonces, para los que no tenemos poder y queremos someternos a esos procesos. Pero ese juez por eso está preso, por andar diciendo de que él iba con instrucciones del fiscal. Mire, por eso lo meten preso. No, pero también ahí hay otra cosa más de fondo, Raúl. Sí. Hay otra cosa más de fondo. Parte sí. Hay otra parte sí. Ahí hay una guerra de bufetes. De bufetes corruptos ligados al poder. Mire, que Raúl, quieren darle por la nuca a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia con otros intereses.
Lo del juez es irrebatible, el hecho fue comprobado en fragancia, pero utilizando ese tema se quiere utilizar para otros fines ese tipo de problemas que Porque están generando. las estafas procesales, Marvin, entonces lo que pasa es que generacionales, los jugados. hay una guerra de bufetes pandos que están y que tienen mucho poder y que se instalan siempre alrededor de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mire, por ejemplo, para contratarlo a un abogado en los bancos, por ejemplo, o en otra, no le preguntan cuál es la capacidad jurídica que tiene el abogado, sino cuántos contactos tiene en la fiscalía o cuántos contactos tiene en el Poder Judicial, porque así se mueven los casos. Pon el audio a ver qué está diciendo Tuki. No miro por el espejo. Ahora no miro por el espejo, lo paso por allá. Permiso. Con seguridad, doctor, tranquilo, con seguridad. Muchas gracias. ¿Cómo se siente al ser acusado por este delito de facto, doctor? Mal, muy mal. Muy mal, soy inocente. ¿Qué cree usted que es persecución política? Permiso. Por favor, sí, dale. En algún momento. No miro. Cuidado la llanta, ahí lo pierden. Cuidado la llanta, lo pierden. Disculpe. Mantenga el aire. Vamos a ir para atrás. Así es, buenos días, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Ya ha hecho el ingreso al juzgado en materia de criminalidad organizada, extorsión y medio ambiente el exministro de Salud, Arturo Bendaña, quien fue trasladado desde la Agencia Técnica de Investigación Criminal, donde permanecía desde ayer en horas de la tarde, que fue trasladado desde la ciudad de San Pedro Sula. Junto a él venían otros imputados que también fueron capturados en las últimas horas. Entre ellos un ex juez que fungía en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso. Ya se hizo presente también a este lugar su apoderado legal, sin embargo dijo que todavía no sabía oficialmente cuál era el requerimiento que se le estaba imputando al mismo. De manera escueta ha brindado unas breves declaraciones el exministro de Salud, y por el momento la portavoz de los juzgados de criminalidad organizada, Bárbara Castillo, nos ha notificado que aún no se tenía previsto exactamente la hora que se va a desarrollar esta audiencia de declaración de imputado en contra tanto del exministro de Salud, Arturo Bendaña, como de los otros imputados que van a rendir este proceso judicial aquí en este juzgado, y están acusados todos ellos de delitos financieros en contra del Estado hondureño. Con este contacto informativo vamos a una breve pausa comercial. Sí, el abogado Sergio Funes, hablando de estos temas de corrupción, me escribe: tengo pruebas de los fundadores del Consejo Nacional Anticorrupción por corrupción, cheques, transferencias. Soy el abogado Sergio Funes. Abogado Funes, sobre esto lo escuchamos. Buenos días. Yo comparto con lo que decía, buenos días antes, licenciado y diputados. Yo comparto lo que decía el abogado Révalo y la licenciada ahí pendiente, ¿verdad? Aquí es complicado denunciar, ¿verdad? Y muchos nos golpeamos el pecho en esto y no nos da ganas, porque es decir, no gana nada, pues lo que puede ganar es un montón de otras cosas, ¿verdad? Pero sí es lamentable que los mismos fundadores del Consejo Nacional Anticorrupción, y yo le hablo, yo tengo, y Marvin, yo sé, Marvin, que ahí no tiene nadie que le diga algo, porque es un hombre que le vale, porque tiene las cosas agarradas por el tronco. Pero la licenciada dice algo importante, que vale denunciar acá. Pero el Consejo Nacional Anticorrupción, ahí mismo,
ahí mismo los fundadores tienen horrendos problemas de corrupción y los tenemos y en algún momento vamos a presentarlos, pero la pregunta es, ¿cuál es el apoyo de esto? ¿Cuál es el apoyo? Probablemente el boom, y ahí, licenciado Raúl Valladares, con todo respeto, también la prensa juega un papel importante en esto, porque los abogados lo que hacemos es mejor hacernos a la izquierda, y alguien bien decía ahí, nos preguntan a uno la capacidad, o sea, ¿qué uno se especializado? Y me le preguntan, ¿qué contactos tenés ahí? ¿Verdad? ¿Y cuánto ofreces? Y esa es la primera rama de que parecemos nosotros. Entonces, una de las cosas, licenciada, que usted decía muy bien, ¿cuáles son los mecanismos que podemos tener en esta sociedad en una denuncia que pueda avanzarse? Porque muchas veces pareciera que solo se da una persecución, si usted se da cuenta de eso. Por tal razón, nosotros estamos, yo tengo una organización donde luchamos en contra de la violencia, pero también tenemos que tener el cuidado. Ahora, ¿qué mecanismo, licenciado Elvir, y el abogado que bien lo decía, podemos nosotros tener para poder avanzar tranquilamente con una denuncia clara? Aún yo, en algún momento que el licenciado lo requiera, le puedo brindar información que él pueda tener en sus manos, ¿verdad? Porque no estoy hablando porque soy abogado, especialista en materia criminal, y no voy a andar diciendo cosas que no conozco. Pero sí, por ahí miraba alguno que estaba hablando y me parece que es familiar de uno de esos que está involucrado con el Consejo Nacional Anticorrupción, ¿verdad? Pero en Suyapa los vemos los domingos o en los cultos golpeándose el pecho cuando nos han hecho mucho daño en este país. Deseo que este país salga adelante y por eso decidí hablar. Sé que no es fácil porque uno no gana nada con esto, literalmente no gana nada. Lo que gana más es otras cosas, problemas, pero queremos que Honduras salga adelante, ¿verdad? Y a la orden, licenciado. Muchas gracias, licenciado Sergio Funes. Don Gilberto Ríos, director de FOSOBI, está con nosotros esta mañana. Quiere referirse a lo que ha dicho don Marvin Ponce. Gilberto, buenos días. Buenos días, Raúl. Un saludo a su auditorio primero, bueno, a todo el equipo de Canal 11 y a los amigos que están en el panel, al abogado Alex, al abogado Carlos también y a la amiga Melissa, ¿verdad? Mire, nosotros, estamos enfrentando un ataque ahora como gobierno que es permanente, ¿verdad? De muchos medios de comunicación y principalmente del interés del capital financiero que se vinculó al gobierno pasado y que quiere de muchas formas volver a los modelos de utilización del Estado de Honduras que tuvieron, ¿verdad? Que le sacaron unas tremendas ganancias en una década. Ellos crearon esa narrativa del familión, ¿verdad? Sobre la que se sustenta la opinión de Marvin, ¿verdad? Que la verdad, Marvin me parece, no lo saludé al iniciar a Marvin, somos amigos, siempre hemos tenido debates sobre estos temas con mucho respeto. Me parece que desconoce uno de los méritos que más nosotros, los que conocemos a la familia Zelaya, tenemos siempre presente a la hora de ponderarla, ¿no? Que es muy difícil que nos detengamos en los detalles porque generalmente con la familia Zelaya solo nos tocan enormes jornadas de trabajo, ¿verdad? A mí que me toca reunirme eventualmente con el presidente Zelaya, pues son en jornadas de trabajo, ¿verdad? Además de un líder con enormes capacidades, es sumamente austero, sumamente sencillo, y como Raúl lo ha dicho también en varias ocasiones, es una persona totalmente desinteresada del dinero. Yo no puedo hablar por toda su familia, pero sí por lo menos por los que conozco, es gente muy trabajadora, es gente muy comprometida con este proceso, y hasta el momento, siendo este el gobierno más auditado de la historia de Honduras, pues no se ha señalado actos de corrupción, ¿verdad? Y tampoco se registra, ¿verdad?, un desfalco en ninguna institución donde ellos hayan participado en cargos de dirección o en los que estén, digamos, directamente orientando, digamos, la política pública. Entonces me parece que esos señalamientos contra la familia Zelaya son parte de esa narrativa, ¿verdad?, que vienen de ese enemigo. Yo que desconozco, tal vez por sus propias conclusiones, ¿verdad?, su opinión. No entiendo a Marvin por qué hace estos ataques en este momento, que que se está intensificando, como le decía, los ataques contra el gobierno, ¿no? Entonces, decirle, ¿verdad?, que sí, es el gobierno de mayor inversión social de la historia de nuestro país. Las cifras son elocuentes, hay que publicitarlas mucho más. Ya se ha dicho muchas veces que uno de los trabajos en los que este gobierno está en deuda es el tema de comunicaciones, un esquema que yo sigo apoyando, pero que ahora, como bien lo dijo
el amigo Raúl, pues yo estoy en el esquema también de funcionario como director de FOSOBI, encontrándome precisamente con los grandes desafíos que este gobierno ha tenido desde su primer momento, pues, y esperando siempre que en estos foros, ¿verdad?, con la buena moderación de Raúl, se hable con toda la verdad y con toda honestidad sobre temas y no se hagan campañas políticas o no se acompañen campañas políticas porque distorsiona bastante el espíritu de mantener un gobierno completamente en democracia y libertad de expresión. Este gobierno, hasta los propios ministros del gobierno salen en los medios criticando muchas veces al gobierno. No voy a mencionar casos en particular, pero este gobierno ha sido amplio con el tema de la libertad de expresión, pero no lleguemos al abuso, ¿verdad? A ese ataque, ¿verdad? Que incluso, ¿verdad?, puede desencadenar en conflictos legales, pues, ¿verdad? Porque no se puede acusar tan abiertamente y tan sin pruebas, ¿verdad? Y tan en el marco de una campaña, sobre todo a la principal dirigencia de nuestro partido. Muchas gracias a don Gilberto Ríos, director de FOSOBI. Marvin. No, comparto con lo que dice él. Yo lo que yo digo, no me he referido a la familia Zelaya en ningún momento, digo. Pero sí, el esquema de los familiones, yo no sé si lo puso la empresa privada, eso, pero el nepotismo también que ha habido es tan grande que hay 77 familias que tienen, de líderes que tienen más de 7 familiares en el gobierno. Entonces, esas cosas nunca se habían dado. ¿Va? No, sí. También sí. No, se habían dado familiones, pero no a este nivel. No, Juan Orlando teníamos. Pero no. ¿Se lo menciono? ¿Se lo menciono? Sí, pues sí, menciónalo. Usted es el dueño de este contrato. No, pero es que usted lo sabe. Bueno, Juan Orlando, doña Hilda, Tony Hernández, la otra hermana que es periodista, y le sigo sacando la lista. La ex esposa que estaba la ex esposa. O sea, aquí... Es que el nepotismo ha existido en todos los gobiernos. Ayer me estaban contando... Siempre hay nepotismo, siempre. De una Arabia Saudita que dijo, no, pero que haya democracia, llamen a todas mis sobrinas y hagan ese parlamento. Fíjese que una familia importante en este país, o sea, de un gran empresario, no tiene ninguno de los hijos aquí, ¿verdad? O no lo tenía anteriormente, porque todos están en consulados, en embajadas. Él es, ¿cómo se llama?, cónsul honorario de... O sea, aquí solo se habla de una familia que ha estado en política durante toda su vida, pero no se habla de otras, digamos, familias que durante todo el tiempo han vivido el erario público, ¿no? Sí. Creo yo. Y que se ha tratado de martillar algo que al final no es tan... Que siempre hemos creído que la meritocracia debe de prevalecer en todos estos puestos, ¿verdad? Pero la meritocracia nunca ha existido. Es decir, nunca. Bueno, y un claro ejemplo fue la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es decir, no valen más los pesos políticos en realidad que la misma meritocracia en sí. Y el tema de relaciones exteriores ha sido un tema que poco se ha investigado, pero que si empezamos a desarrollar, o lo que conocemos son familias de muchos años que han estado dentro de esos consulados o dentro de esa Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, pocas personas visualizan que pueden entrar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque tengan todos los estudios necesarios, si no hay un poder político que esté detrás de ellos. Con todo respeto a la presidenta de la Corte, póngale sueldo a su hijo. Mejor póngale sueldo para que la estén atacando porque dijo que los muchachos de Estado honoren, como dijo alguien, entonces ¿de qué vive? Entonces póngale sueldo al muchacho, si ya está trabajando ahí. Ya el familión es normal. Entonces que le ponga sueldo. Sí, es que... si lo quiere tener ahí, que le ponga sueldo para que no digan, ajá, ¿y qué hace? ¿Y cómo es que Estado honoren? Porque ese es el cuestionamiento. Ahora, la señora fue transparente y dijo, aquí tengo a mi hijo, no cobra, pero mejor que cobre. Y hay que entender, Raúl, y usted que vivió el golpe de Estado, que también la gente que está, digamos, en las cúpulas del poder, tienen que rodearse de las personas más que puedan confiar en ellos, porque se sabe que podría ser que hay muchas fuerzas, como le dijo Gilberto, que pueden atacar al gobierno, por lo tanto tienen que tener personas de mucha confianza a su alrededor, y eso normalmente ha sido en el gobierno. Juan Orlando tenía a la ministra de Estrategia, que era su hermana, ¿no? Diputados también, así que creo yo, bueno,
el jefe de las Fuerzas Armadas casi fue el primo de él, ¿no? Pero no son prácticas que deben de continuarse. No, Es no, decir, correcto. Hay gente de confianza con buenos estudios, o sea, pueden contratar a otras personas, no necesariamente a sus hijos. Es decir, queda demasiado evidente entonces ese tema político cuando es al hijo al que ponen a la par, o declaraciones como la ministra de Salud, por ejemplo. No, yo tengo que rodearme de gente de confianza y por eso contrato a mi hermana o mi sobrina, no recuerdo quién era, ¿verdad? Pero no son declaraciones que deben de venir de figuras importantes que están dentro de una Secretaría de Estado. Es decir, es cierto, tienen que rodearse de personas de confianza. Pero con medida. Pero con medida. Pero de todas formas, ya está dentro de las leyes. También no tienen que ser dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Es decir, son procesos que no podemos justificar al final del cabo. Es decir, son temas que realmente deben de discutirse y que deben de ser en el marco de la confianza. Si bien quieren hacerlo en el marco de la confianza, pues entonces que sea político. ¿Cuántos militantes políticos tienen dentro de los diferentes partidos? ¿Cuántas personas entonces pueden conocer dentro de esos partidos políticos para generar confianza en esos procesos? Bueno, no hay democracia. No es posible que los funcionarios se contraten por familia. Es necesario inclusive entonces preparar a sus militantes para poder, palabras que no debo decir tampoco, ¿verdad?, para poder tener esos personajes de confianza dentro del gobierno, precisamente porque la función pública se ha visto como para dar entonces empleo a sus propios militantes, cosa que no debe ser. Deben existir carreras dentro de la función pública para que no realmente cada 4 años que estemos cambiando gobierno no vayamos a generar entonces procesos de fortalecimiento precisamente porque cambian todo el personal. Eso no nos da nada positivo a nosotros como ciudadanos, porque entonces tenemos que esperar a que terminen de acomodarse para poder nuevamente estabilizar el tema de los servicios públicos, no como un servicio que brinda el Estado a toda la ciudadanía cuando necesitamos ejercer un derecho de petición dentro del Estado. Gracias, licenciada, por su participación esta mañana. Ya le doy la palabra a Marvin, porque ya nos vamos, pero primero el abogado Arévalo, conclusiones. Todo el que es corrupto, que pague, indistintamente color político, ideologías, que pague. Eso es lo que queremos. Y, por otro lado, que sean los procesos transparentes, que también exigimos democracia dentro de los partidos políticos. No más corrupción en este país. Congreso Nacional, ustedes son los llamados y tienen el compromiso moral para que muchas cosas cambien en este país. Aprueben la ley de colaboración eficaz y también hagan un programa de protección de testigos. No más corruptos en este país y no sigamos como sociedad siendo permisivos, tolerantes y dando concesiones a los corruptos. Que Dios nos bendiga a todos los hondureños. Gracias. Marvin. Gracias, Raúl. Uno es corrupto hasta que lo descubren, honesto hasta que lo descubren, ¿va? Pero me decía mi papá, uno es honesto hasta que lo descubre. Aquí hay muchos que ya están descubiertos que son corruptos, que no están judicializados, otra cosa. Y cuando yo digo estas cosas que a veces alarman, no es que yo quiera hacerle daño a ninguna familia en especial, son realidades que están ocurriendo realmente. La esposa de Harry Dixon está en un gran puesto, la esposa de Pexi está en otro gran puesto, la esposa de Russell está en otro gran puesto. Todas las esposas de los políticos más visibles del Libre están en grandes puestos. Pero la gente que anduvo gaseándose ahí en la calle, yo fui uno de ellos, y no quiero chamba porque ya me han ofrecido, pero no. Mucha gente que yo conozco que anduvo gaseándose ahí, no tiene puesto, o le dieron un puesto pirujo. Mire, yo conozco un amigo que ha luchado toda su vida, Leonel Casco, unas chambas pirujas lo tienen ahí. Y otros que no hicieron nada, son grandes ministros, directores de aquí, directores de allá, directores del Banco Central. Hasta el poeta, el poeta de Julio Escoto, buen hombre y gran letrado y toda la cosa. Pero por cariño me le puso en la junta directiva del Banco Central. Cuando no es su rama, le he puesto ministro, mejor
de las artes y de las culturas. No, si entonces, aquí han habido de todo en el Banco Central, veterinarios, de todo aquí. Entonces, y así sucesivamente, entonces, lo que yo quiero aclarar esto es que no quiero tampoco decir nada, yo lo que sí quiero que hay bastantes actos de corrupción visibles ya, judicializados no, porque como el fiscal y los fiscales los pone cierto poder, cierto grupo de poder, no sabemos si el fiscal le va a llegar la correa del fiscal va a llegar hasta esos niveles también, ¿verdad? Porque también en el sector de gobierno hay bastante corrupción. Lo que pasa es que bueno, el CNA la ha sacado, pero ¿qué le han hecho al CNA? Acusarlo que es mala, que la muchacha es mala, que aquí, que allá, que no hizo nada con Juan Orlando. Y no es cierto. Gabriela Castellanos fue que llevó la mayor cantidad de casos de corrupción a la fiscalía, y de esos casos de corrupción fue que la MAS se nutrió en gran medida. Gabriela Castellanos. El que desconozca eso es porque es miope. El FOSDE denunció actos de corrupción. El FOPRIDE denunció actos de corrupción. Todo el mundo estábamos en la lucha. Y realmente hay un ataque ahora. Hay un ataque, hasta el presidente del Congreso ataca con nombre y apellido a los funcionarios de las ONG, pues, solo porque no están alineados con el gobierno. Y yo le quiero decir, es cierto, ASJ se metió mucho al gobierno nacionalista, ¿va? Porque hay unos que andan haciendo niveles de incidencia, pero quieren casi gobernar una vez que les dan entrada, ¿va? Y tal vez ahí se exageró. Pero tampoco, andaban una de guaruras de miedo. Sí, pero tampoco se quiere decir es que no sean instituciones válidas, que tienen dinero para investigar y investigan cosas que no investigamos los que andamos de a pie. Yo doy la cara aquí en estos foros y a veces soy un poco duro con mis planteamientos, porque realmente en este país la corrupción no tiene doblado. Y yo que estuve en los gobiernos más corruptos de la historia, que no robé, me puedo dar el gusto de poderle pelarle la cara a cualquier corrupto que todavía está de hoy o de ayer o de antier. Porque realmente no se vale, pues no se vale que la gente no quiera vivir solamente con su salario que le asigna. Si a uno de ministros le dan un buen salario, hombre, yo ganaba un billetón. Pero, o sea, ¿cuánto echaba? Era más de 100. 105. Sí, pues con las deducciones ¿y le ajustaba? Le salía de menos. Sí, me sobraba, si me ha ajustado esta palabrita, que ya estoy sin chamba, sobrevivir porque ahorré. Entonces sí ajusta, mire. Sí ajusta, claro. Sí ajusta. Lo que no me ajustó es para comprar una Prado. Ningún ministro puede comprar una Prado con lo que gana. Oye, si yo los veo, que no son de ellos. Ningún ministro. Nos vamos, un minuto. Ajá, gracias, Marvin. Cheque. Bien, antes de irnos a los que nos gusta el fútbol, y aquí como dije que si uno no se da paja a uno, pues miren, en el 2006-2007 yo conseguí esa pantalla del estadio, cambié la grama, costó 2 millones de lempiras la grama, era grama natural, no híbrida, que es más cara. Y arreglamos la Villa Olímpica con lo expliqué contigo, hice un trato. Hoy Héctor Zelaya, siguiendo lo del poder ciudadano, ahora en el poder popular, aquí pone el secretario privado, acércame eso. Me complace compartir una buena noticia para los aficionados del fútbol sanpedrano, dice Héctor Manuel Zelaya Castro. Gracias a la gestión de la presidenta Xiomara Castro para mejorar la infraestructura deportiva, hemos recibido una carta en la que la empresa Huawei apoya la solicitud para donar la pantalla LED que será instalada en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula. En conversación telefónica con representantes de la empresa nos han informado que para el mes de febrero del 2025 estará lista la pantalla. Además solicitamos una segunda pantalla para el Chelato Uclés de Tegucigalpa, en la cual nos notifican que la donación está en proceso de aprobación. Gracias por creer y apoyar este esfuerzo. Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de nuestro país y el bienestar de nuestra gente. Está bien, ojalá que el Pollo Contreras, el alcalde de San Pedro, don Roberto Contreras, se ponga de acuerdo con Mario Kung Fu Moncada, el de Condepor, dejen de pelear, ocupamos el estadio, arréglense ahí para que el España, el Maratón jueguen y que juegue Olimpia España el próximo domingo. No ocupamos tanto pleito, busquemos armonizar también, no ocupamos odios, rencores, dejemos eso, busquemos, aunque sea en el deporte, que haya amistad. Doctor Navas, con usted nos vamos. Solamente decirle, Raúl, agradeciéndole su invitación, la corrupción es un delito de lesa humanidad y hay que seguir a los corruptos donde estén. El fiscal general debe seguir esa banda de forajidos de Alibaba, que todavía está prófuga y que debemos de seguir para que enfrenten la justicia. Es la única forma de reconstruir la democracia y el Estado de Derecho en Honduras.
Gracias a mis invitados, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Siga con nosotros aquí en Canal 11, así está el país.